Estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, en la que la Iglesia fija particularmente su atención el domingo inmediatamente posterior a Navidad. La Santísima Trinidad, que existe desde toda la eternidad en el cielo, quiso empezar a existir en el tiempo y salvarnos por otra Trinidad en la tierra, la Trinidad de Jesús, María y José. La Sagrada Familia de Nazaret es el medio divino y humano que Dios eligió para llevar a cabo su plan de redención. Y a su vez es el modelo de toda familia cristiana, es decir, el molde en que cada familia debe conformarse para ser lo que Dios quiere que sea. En la Sagrada Familia encontramos ante todo el ideal de matrimonio que se define como la unión exclusiva, estable y para siempre, hasta que la muerte los separe, entre un varón y una mujer naturalmente abierta a la procreación. Y esta es la primera característica del matrimonio, la unión entre un varón y una mujer. Y aunque sea obvio y elemental, hoy habrá que repetirlo una y mil veces. No existe matrimonio entre dos varones, ni existe matrimonio entre dos mujeres. La expresión matrimonio igualitario, que hace referencia al, entre comillas, matrimonio homosexual, esa expresión es tan ridícula y contradictoria como la expresión círculo cuadrado. Y si para no ser contradictorios queremos llamarle simplemente unión, digamos que tal unión es intrínsecamente inmoral y gravemente ofensiva a Dios. La primera pareja y el primer matrimonio en la historia de la humanidad fue el de Adán y Eva, varón y mujer, salidos de las manos de Dios Creador. Y cuando el hombre quiso enmendarle la plana a Dios y convirtió la ciudad de Sodoma en un inmundo lodazal, Dios los consumió con una lluvia de fuego, como dice expresamente el Antiguo Testamento. Por más que esté de moda, por más que sea ley, por más que hasta estén imponiéndola como obligatoria, la sodomía, la homosexualidad fue, es y será siempre gravísimo pecado contra Dios y contra el orden natural creado por Dios. Al final de la misa, algo diré sobre las supuestas bendiciones de las uniones de parejas irregulares y de parejas del mismo sexo. Repito, Dios los creó varón y mujer, Adán y Eva, y dice el Génesis que Dios vio lo que había hecho y era muy bueno. Unión en el amor, que es obra maestra de Dios. Pero Dios, digamos, no se conformó con hacerlo muy bueno, quiso algo más. Cristo selló el amor humano con un sacramento que santifica la unión del hombre y la mujer y les da la gracia para ser fieles y educar cristianamente a los hijos. Esa es la definición del sacramento de matrimonio. El único sacramento en donde el ministro no es el sacerdote, sino los propios contrayentes. Esto significa que los esposos se confieren mutuamente la gracia santificante. San Pablo lo llama sacramento grande y compara el amor conyugal con el amor entre Cristo y la Iglesia. Dice él en la carta a los Efesios: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio. Yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Cuando el Catecismo pregunta ¿qué significa el sacramento del matrimonio?, responde con San Pablo: significa la unión de Cristo con la Iglesia. Por eso, el divorcio no solo atenta contra la sacralidad del matrimonio, sino también contra la sacralidad y la divinidad de la Iglesia. Pretender divorciar a un hombre de su mujer
significa pretender divorciar a Cristo de su iglesia. María Santísima y San José son la encarnación perfecta de la santidad matrimonial, la encarnación perfecta del amor conyugal, santidad y amor que están signados por la presencia de Jesucristo, la vida de nuestras almas. Cuando el Evangelio tiene que definirlo a San José, lo hace con solo 2 palabras: varón justo, o sea, hombre santo. Ante todo, varón, ante todo, hombre, porque la santidad genuina es incompatible con un espíritu acaramelado, con un espíritu amanerado, afeminado. Fue precisamente la hombría de San José la que cautivó a Jesucristo niño, a Jesucristo adolescente y a Jesucristo joven, a ese Cristo Jesús que es el modelo perfecto de todo varón. Y fue la feminidad de la Virgen, fue su dedicación sin complejos al hogar, fueron su delicadeza y su ternura, sus palabras y sus silencios, sus gestos y sus miradas, los que hicieron que la gente, al verlo a Cristo, intuyera la clase de mujer que tenía por madre, como aquella mujer que cuenta el Evangelio que al verlo pasar gritó: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y así como la Virgen Santísima y San José son el ejemplo preclaro de santidad y amor conyugal, lo son también de padres auténticamente cristianos, de esos padres que educan a sus hijos no solamente con las palabras, sino sobre todo con los ejemplos, y que los educan no solo para esta vida, sino principalmente para el cielo. Educación en las virtudes, educación en el amor, amor que no se aprende en la calle, ni en un club, ni en la escuela, menos con esos programas horribles y espantosos bajados del Ministerio de Educación. Amor que se aprende en el hogar, que se aprende en la familia, pero para ello la familia tiene que estar signada por el sentido de la plegaria y la virtud, por la oración y el servicio de Dios y del prójimo. Virtud y plegaria, alabanza y servicio de Dios, que los hijos van asimilando en la casa desde niños, con el ejemplo de sus padres. Así fue creciendo el Señor. Antes que en el templo o en cualquier sinagoga, Jesús aprendió sus primeras oraciones, aprendió a recitar los primeros salmos en la cocina junto a la Virgen y en la carpintería junto a San José, tanto junto al delantal de la madre como al mameluco del padre. Y ya que de educar se trata, podemos decir que hay aquí una doble docencia: la docencia de Cristo Dios sobre María y San José, y la docencia de María y San José sobre Cristo hombre. En virtud de la primera, en cuanto a Dios, era Cristo el que iba obrando con su gracia en los corazones de sus padres. Y en virtud de la segunda, en cuanto a hombre, dice el Evangelio que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Cuántas cosas aprendió Jesús de la Virgen y de San José? De la Virgen aprendió la sumisión, la docilidad a la voluntad de Dios, el recato y el pudor, la modestia y la sencillez, la mansedumbre y la humildad, que luego le harían decir: aprended de mí, que soy paciente, manso y humilde de corazón. 1000 costumbres hogareñas que vio en el hogar y que después las utilizó él en su predicación. Por ejemplo, viéndola a su madre cocinar, y después va a utilizar el ejemplo de la sal y de la levadura para decir lo que debe ser un cristiano en el mundo. Y de San José aprendió naturalmente el oficio de carpintero, y aprendió la caballerosidad, la autoridad como servicio, la responsabilidad, la honradez, la justicia y el temor de Dios, y todas las virtudes propias del varón, aquellas que deben caracterizar a un hombre de bien y a un auténtico hijo de Dios. Aprendió de San José a estar de pie frente a la tribulación y de rodillas frente al misterio. Todo el hogar de Nazaret
era divina docencia. Fue el hogar de Nazaret, con sus virtudes domésticas y su taller, la fragua en la que el Verbo encarnado templó su cuerpo y su alma. Ese cuerpo que más tarde se inmolaría en la cruz, y esa alma que en la pasión sentiría tristeza mortal y hasta el abandono del Padre. Tristeza que Jesús anticipó para él y para su madre en el hogar de Nazaret con la muerte de San José, que fue el primero de los tres en morir. Y por eso es el patrono de la buena muerte, porque murió entre los dos tesoros más grandes, Jesús y María. Don Ignacio Anzoátegui nos ha dejado un hermoso romancillo de este trance final, mezcla de gozo y dolor. Y cómo lloraba la Virgen María, qué tiernos extremos de ausencias hacía. Pensar que el esposo, pensar que moría, pensar que el callado delirio caía, sin saberse dónde resucitaría, si entre los olivos del monte sería, acaso en el Gólgota que oía y gemía, y cómo lloraba la Virgen María. En torno del lecho que al cielo se abría, forman las escuadras de la angelería. No muere de viejo, de santo moría, José, carpintero de la profecía. Callan las mujeres sobre su agonía, y a su lado el hijo que le bendecía, y llora, que te lloraría, colmada de gracia, la Virgen María. Jesucristo, desde niño, vio en su casa, en el hogar de Nazaret, el proyecto de lo que iba a llegar a ser con el tiempo una casa con mayúsculas, la posada, el albergue de los redimidos, la iglesia católica que él fundó. Y como el hogar deja huellas imborrables en el alma, conversaciones entre los tres, rincones de la casa, aromas característicos quedaron grabados en su mente y en su corazón para siempre. Y ya de grande en la pasión, fue imposible que al abrazar la cruz no recordara la fragancia a pino o a cedro de la vieja carpintería de José. Todo Nazaret fue amor a Dios, todo Nazaret fue divina docencia. Por eso decíamos al comienzo que la Sagrada Familia es el modelo de toda familia cristiana, el molde en que cada familia debe conformarse para ser lo que Dios quiere que sea. Y esta es la gracia que le pedimos para nuestras familias, para los esposos, para los padres, para los hijos. Se la pedimos a Jesucristo, Dios hecho hombre en el seno de una familia. Se la pedimos a María Santísima, Virgen fiel y Madre del amor hermoso. Se la pedimos a San José, varón justo, esposo casto y padre nutricio. Se la pedimos para que nuestras familias no se edifiquen sobre la arena de la modernidad y de la mundanidad, sino en la roca sólida del querer de Dios, de acuerdo al modelo divino y humano de la Sagrada Familia de Nazaret, modelo siempre vigente y hoy más necesario que nunca. Que así sea.